Hola Rubén, ¿cómo estás? Recibí tus preguntas para la entrevista, así que bueno, te agradezco por esto y te las voy a intentar eh, contestar lo mejor que puedo. La primera, me preguntaba sobre el origen o cómo fue el chispazo creativo por lo cual eh, terminé creando este respirador barbijo hidráulico multipropósito. Em, Desde mi perspectiva o mi experiencia personal, yo no sé si existe algo tal como un chispazo creativo o un momento en el cual uno simplemente se ve iluminado, sino que detrás de toda investigación, desarrollo, innovación, invento suele haber mucho trabajo duro. Y cuando son cosas experimentales implica también hacer cosas con las manos y bueno, es, en mi caso particular, el invento este salió de acá de Mendoza en el contexto de la cuarentena, ¿no es cierto? Y no tenía a disposición herramientas, elementos de laboratorio. Así que tuve que trabajar con lo que tenía en casa. Así que eso implicó hacer diferentes tipos de desarrollo, sí, tratando de ser lo más creativo posible dado los recursos. Y, y bueno, también mucho estudio de lo que había en el momento cuando comenzó y mi herramienta más útil era el teléfono, así que lo que hice es ponerme en contacto con la gente que estaba trabajando en el tema, sobre todo médicos, ¿no? Pero bueno, también otros profesionales, investigadores, emprendedores, tanto acá en Argentina como del exterior, y tratar de obsesionarme con la problemática, tratar de entender qué era lo que estaba pasando y cuáles eran los problemas principales. Y me pareció que la parte de herramientas de protección era lo que más había que cuidar, ¿no es cierto? Porque básicamente tenemos barbijos y los barbijos tienen toda una serie de limitaciones por la capacidad de filtrado, por el hecho de que hay que descartarlos, porque cuando se humedecen ya dejan de cumplir su función o podrían ser eh, ya peligrosos, implican un riesgo biológico también. No es fácil respirar con ellos, hay una falta de, de, de naturaleza en el uso de algo que nos bloquea la respiración. Eh, y hay muchas actividades que requieren hacer una actividad física intensa, no solamente filtrar el virus. Entonces, bueno, traté de juntar lo que yo consideré lo que eran los problemas principales en busca de ver si podía encontrar lo que sería una solución lo más universal posible, ¿no? Con algunos requerimientos técnicos y que sea evidentemente económica. Entonces hice una serie de combinaciones que, bueno, reúnen esto entre lo que tiene que ver con un filtro, un desactivador y algo que nos ayuda a mejorar la respiración. Y eso le es útil, obviamente, al personal de la salud, fuerzas policiales, a todo el que esté en el manejo de la pandemia y también a las personas para un uso corriente, sobre todo a las personas ancianas o que tienen algún tipo de patología o problemas respiratorios, ¿no es cierto? Em, y me preguntabas también em, qué era lo que buscaba con esto, si era un tema de ayudar al sistema sanitario o un tema de un reto profesional. Bueno, primero fue un tema de ayuda, obviamente. Em, con los que más estuve comunicado fueron con personas, médicos y personal que trabaja en torno a la salud, porque digamos son los héroes del momento y son los que entienden sobre el tema, así que en principio es para ellos, pero bueno, mi idea era tener una herramienta con la cual se puede evitar esto que pasó, ¿no es cierto? Una cuarentena tan estricta y tan prolongada y que no sabemos hasta dónde eh, va a continuar todo esto, ¿no? Y por otro lado sí hubo un reto profesional, pero que tiene que ver más con algo personal de tratar de resolver un problema con cosas que uno tiene en casa, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene un poquito de un reto personal. Y me preguntabas también si en el contexto de la pandemia, eh, aparte de la pandemia, digamos, esta tecnología tendría algún otro tipo de uso y sí. La idea es que el sistema este de protección, el respirador barbijo hidráulico multipropósito, se puede configurar, se puede optimizar para otro tipo de usos.
digamos, el coronavirus es de lo que estamos hablando ahora, pero podemos filtrar partículas, aerosoles o cualquier otro tipo de patógeno, con lo cual serviría para posible o para impedir el avance de algún otro tipo de enfermedad en el futuro. Y las fuentes de financiación, obviamente al principio lo financié yo y después entraron otros actores y hay gente trabajando, y a medida que esto se va a ir escalando, obviamente va a haber mayor participación de, de fuentes duales, tanto del mercado como del Estado, ¿no es cierto? Las repercusiones fue que cuando se hizo público, en realidad el proyecto estaba dando vuelta, estaba en evaluación, lo estaban viendo diferentes personas. Uno cuando desarrolla algo nuevo y sobre todo se implica, es algo novedoso y tiene un impacto social muy grande, trata de que lo vean la mayor cantidad de profesionales, de gente con mucho expertise, para tener feedback, ¿no? Es lo que se llama innovación abierta. Por lo tanto ya lo conocía mucha gente. Cuando salió a la prensa, lo que sucedió fue que rápidamente se enteraron del exterior y fueron, digamos, me contactó mucha gente del exterior y con algunos todavía estamos trabajando porque, bueno, tienen intenciones de hacer que esto sea algo de uso masivo, ¿no? Entonces, bueno, están trabajando en romper algunas barreras naturales de estos mercados. Y bueno, como veo el proyecto en la pospandemia, y mira, más allá del uso como herramienta de protección, que esperemos que llegue a un uso masivo, porque hasta ahora no tiene un reemplazo, debido a que, bueno, genera un filtrado, un tema de desactivación y puede ser utilizado en muchas actividades. Desde el momento que se popularizó me han contactado personas que le encontraron un nuevo uso, ¿no es cierto? No sé, bomberos, fuerzas de seguridad, investigadores, deportistas. Tuve muchas devoluciones porque generó algo muy creativo de cómo configurarlo, qué agregarle adentro, cómo se podía implementar, qué nuevo valor se le podía poner y dónde se lo podía aplicar. Así que bueno, tuvimos mucho feedback una vez que se hizo público, así que es muy probable que esto derive en algún otro tipo de producto que se va a utilizar en cosas muy diferentes al coronavirus, pero bueno, ahí se le encontró valor también. Y respecto a lo que me preguntás de los desarrollos nacionales y las perspectivas, bueno, en Argentina desde el primer momento me parece que se trabajó en diferentes tipos de desarrollo, sobre todo en lo que tienen que ver máscaras, máscaras tipo snorkel, digamos, con filtros como si fuesen los de los barbijos, y respiradores artificiales, sobre todo los que implican la automatización de estas bolsas AMBU. Y bueno, hay desarrollos muy serios que han avanzado muchísimo, que entiendo que están a un nivel de certificación y probablemente puedan ser comercializados en el futuro, lo cual todo esto es muy bueno para la Argentina. Eh, a diferencia de estos respiradores, digamos, el trabajo que hice yo no sería un respirador de estos artificiales que se utilizan para tratar a una persona enferma, sino que lo que hice yo es algo que busca que la persona justamente no se enferme, es una herramienta de protección. Eh, y es un elemento diferente a los que hay en el mercado, por eso no sabría cómo clasificarlo ahí. Los Después los profesionales de la salud se mostraron interés. Bueno, desde el primer momento hubo diferentes profesionales de la salud que estaban dando feedback en el proyecto, y obviamente cuando se hizo público muchos me contactaron para ver cómo lo podían implementar, aunque sea de una manera improvisada, pero bueno, dada la falta de elementos y los riesgos y todas las incertezas que implica, ¿no? Trabajar con gente con coronavirus, sí tuvo mucha repercusión en este ambiente. Y cómo veo las medidas preventivas y cómo estamos. Bueno, el tema de las medidas preventivas y, y la situación en Argentina, yo veo que el tema de medidas preventivas está condicionado sobre todo por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
y la Organización Mundial de la Salud es un organismo que es bastante precavido a la hora de tomar ciertas decisiones, lo que significa que a veces está la bibliografía científica y se toman su tiempo para analizarlo, ¿no? Pero en el caso puntual del coronavirus, quizás al principio de la pandemia había muy poca información, eh, por ejemplo, con respecto a los modos de transmisión, porque la OMS apostó sobre todo a divulgar, le puso mucha énfasis a la divulgación de lo que era la transmisión por contacto, ¿no? Lavarse las manos y demás. Sin embargo, no le prestó demasiada atención a lo que era la transmisión en el aire, lo que se llama transmisión en forma de aerosoles. Sí se habló de lo que era la transmisión por gotas grandes, porque la OMS tiene la idea de que cuando tosemos, cuando estornudamos, liberamos gotas de salivas grandes y por acción de la gravedad caen a algunos centímetros, 1 metro, un poco más delante nuestro, entonces se impusieron unas medidas bastante arbitrarias de distanciamiento. La realidad que eso en algunos casos es así, pero en muchos casos no es así, debido a que la saliva básicamente es agua y cuando sale parte de eso se evapora, esas gotas se achican y pueden no llegar al piso y pueden quedar en sustentación en el aire, y si están en sustentación, simplemente si hay un sistema de flujo de aire, de recirculación de aire interno o ambientes hacinados, cerrados, puede haber una carga viral importante y aparentemente puede contagiarse las personas debido a que eh, el virus probablemente pueda estar activo durante varias horas en el aire, y esto ha dado a toda una serie de repercusiones porque no se podían explicar muchos casos a nivel internacional de contagios, pese a que se estaban tomando las medidas precautorias de distanciamiento, de uso de barbijo. Y esto llevó a que la comunidad internacional de personas de ciencia que trabajan en lo que se llama aerosoles, estas partículas en suspensión, y muchas personas que vienen del lado de la ingeniería, han denunciado a la OMS, sobre todo en las últimas semanas, de que tenía que aceptar este modo de transmisión. Bueno, y una serie de casos que fueron publicándose y que se hicieron públicos en las últimas semanas llevaron a hacer de que la OMS finalmente acepte esta situación de la transmisión aérea del virus, ¿no? Y ahí aparecen una serie de recomendaciones que se están dando ahora, como por ejemplo ventilar los ambientes, ¿no? Que es una recomendación muy importante, que la veíamos todo como algo muy evidente, que no sabemos por qué no se le está poniendo énfasis eh, a este tema. Ahora bien, con respecto al producto que yo diseñé acá en Mendoza, bueno, este sistema yo lo pensé desde el principio para poder filtrar aerosoles. Eh, digamos, yo trabajo como investigador midiendo aerosoles, no aerosoles a este nivel, pero bueno, lo que es calidad de aire o aerosoles en la atmósfera utilizando láseres, ¿no? Entonces, digamos, me parece algo mucho más intuitivo que el hecho de que una partícula pueda desplazarse grandes distancias. Ahora bien, se ha comprobado con una publicación científica importante que apareció en Nature la semana pasada y que aparece en los medios internacionales de difusión en este momento, que justamente se logró demostrar de que estas partículas que estaban viajando a grandes distancias durante algún tiempo tienen capacidad infectiva, ¿no? Entonces ahora sí estamos hablando de que el coronavirus puede transmitirse y que sí es importante ventilar los ambientes, ¿no es cierto? No solamente las medidas de distanciamiento. Y bueno, la última pregunta que me estás haciendo acá, que tiene que ver una comparación con el SIDA, y lo que está pasando es que lo que sucede es que bueno, el SIDA, como el tema del coronavirus, es una epidemia y la bibliografía científica eh, prioriza dos herramientas fundamentales para manejar una epidemia o una pandemia. Y ellas son el comportamiento social y el uso de herramientas de protección, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando apareció el SIDA no se sabía cuál era el modo de transmisión, pero cuando se descubrió nos educamos y cambiamos nuestro comportamiento y empezamos a utilizar herramientas de protección, ¿no es cierto? Ahora debería ocurrir lo mismo con el coronavirus. Sabemos que existen medios de transmisión, de que la vía de entrada hasta el momento sabemos que son las mucosas,
y que tenemos que utilizar ciertos elementos. Entonces, bueno, tenemos que educarnos y cambiar. La otra pregunta que vos me hacías adentro de esto era cómo me imagino la pospandemia. Bueno, relacionado con lo que son herramientas de protección, yo creo que se van a tener que seguir utilizando mientras que esté el virus dando vuelta, ¿no? Y aquí hay todo un problema porque los barbijos, los tapabocas y demás aparentemente cumplirían cierta función para evitar la propagación de la enfermedad. Pero sobre todo cumplen una función social, que es evitar que el otro se enferme cuando yo estoy enfermo. Y son herramientas que tienen una serie de limitaciones muy importantes. Lamentablemente, las herramientas de protección que estamos utilizando no son muy distintas de las que se utilizaban en 1918 con la gripe española. Y bueno, este es un área justamente en la cual todavía no vemos el impacto de las nuevas tecnologías, no vemos suficiente innovación, ¿no? Se ha apuntado desde el inicio de la pandemia la mayoría de los esfuerzos a atender a las personas enfermas, me parece, pero no tanto en el desarrollo de herramientas de protección eficientes. Entonces me parece que este sí es un punto crítico que hay que rever, sobre todo en la situación actual, dado que bueno, ahora sabemos que se transmite por el aire. El director de la Organización Mundial de la Salud salió a decir hace unos días que justamente existe la probabilidad de que no necesariamente aparezca una vacuna, y que posiblemente tendríamos que convivir con este virus, ¿no es cierto? Entonces las herramientas de protección pasan a ser muy importantes en este contexto. Entonces, retomando la situación particular mía, cuando salieron estos anuncios, hubo mucha gente que me volvió a llamar con nuevos intereses puesto en este tipo de herramientas, ¿no es cierto? Así que bueno, es una historia que todavía continúa. Así que bueno, Rubén, te agradezco mucho por mandarme estas preguntas y colaborar con tu artículo. Así que bueno, te mando un saludo a vos y a tu audiencia, por supuesto. Así que bueno, hasta luego.